Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro José Cárdenas Silva, soy bumangués de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, y hoy les voy a hablar de un trabajo que hace parte como mi proceso de formación en doctorado en educación, que tiene que ver con los retos y los desafíos que tienen los países latinoamericanos en el tema de la educación. Para mi trabajo seleccioné 5 países que fueron Colombia y junto a ellos Brasil, Venezuela, Argentina y México. Y dentro de la investigación que realicé pude evidenciar varios problemas que tienen en común estos países y además algunos de manera específica que tienen algunos de ellos y que son importantes y son interesantes y hasta curiosos. En el tema general, el principal problema es la falta de apoyo del gobierno. Esto se observa en la mayoría de los países de América Latina, es decir, que los gobiernos no apoyan los procesos educativos de una forma eficiente. Es decir, que hay mala infraestructura, es decir, edificaciones, canchas, laboratorios, salones, pupitres, mobiliario, y la baja inversión que está íntimamente relacionada con el primero. Si no hay dinero, no hay inversión y por consiguiente no hay la manera de tener plantas físicas de calidad y elementos de calidad. Hay otros elementos que son la deserción, la inasistencia y la cobertura. Están íntimamente relacionados, pienso yo. La inasistencia es cuando los niños empiezan a dejar de ir al colegio por diferentes motivos. Y algunos de ellos finalmente terminan en deserción, es decir, dejan totalmente de ir a las instituciones. Dentro de la investigación encontré que de cada 100 estudiantes en Colombia que entran a primaria se gradúan en bachillerato solo 33. Digamos que hay una efectividad del 33%, los demás desertan por diferentes motivos que hacen parte también de esta investigación. Países como Venezuela, Argentina, México y Brasil comparten esta problemática que se encuentra en la parte superior de la gráfica, pero además, por ejemplo, México tiene problemas de gestión del personal docente y administrativo. Tienen violencia en las escuelas, tienen falta de seguridad en algunas zonas de riesgo del país y en las zonas rurales, por supuesto. Y definitivamente presentan algo muy curioso y es la falta de preparación de los maestros. Pareciera que en México muchos docentes no están preparados para enseñar. En el caso de Brasil se muestran los problemas que se mencionan en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero además hay una brecha de conocimientos de los alumnos. Me pareció bien interesante que ponían de ejemplo que en un grupo de 6º grado, por ejemplo, un profesor recibe niños con altos conocimientos y allí mismo niños con muy pocos conocimientos o nulos. Entonces el docente se enfrenta a un desnivel en la formación y en los conocimientos que traen los chicos. Entonces lograr unificar todo eso se convierte en un reto docente. En la parte de la derecha, ya muestro yo los retos, ya no son los problemas, sino los retos que tienen los países y finalmente los mostré en 3 grandes partes. La primera, en la parte superior izquierda, digamos, está la asistencia y cobertura, y en la parte derecha la infraestructura, la calidad, la brecha educativa y la formación de docentes y los recursos. Y la tercera parte es replanteamiento del modelo educativo. El modelo educativo implica una cantidad de cosas delicadas, importantes, que los países deben tener en cuenta para mejorar la educación. En el caso de Venezuela, la universalización de la educación pública de calidad, la formación de los docentes, las licenciaturas y el fortalecimiento de las instituciones educativas. Y en el caso de Colombia, lograr que se realice o que se lleve a cabo el Plan Decenal de Educación, que desde mi punto de vista es algo muy ambicioso porque dice la construcción de paz, equidad, calidad, inclusión, formación docente, investigación, innovación, infraestructura, financiación y participación ciudadana. Reto grande para los gobiernos de Colombia, que finalmente, como dije en algún momento, el papel aguanta todo. Entonces, los gobiernos plantean unas cosas que en la realidad difícilmente se cumplen, pero esto es un punto de vista muy personal. En la parte de la derecha entonces ya encontramos otros tantos que son mayor financiamiento, adaptación a tecnologías emergentes, es decir, que utilicemos cosas que sean actuales, tecnologías actuales, actualizar los currículos a la demanda del mundo actual, es decir, que los niños aprendan cosas que se necesitan en la sociedad. Ubicar al niño como centro del debate, por supuesto, porque el niño es quien recibe la educación, es lo más lógico. De construir las concepciones de lo rural, es decir, que la educación rural se vuelva tan importante como la educación urbana en las grandes ciudades.
mejorar la relación de formación, gestión y el quehacer pedagógico, mejorar en las pruebas PISA, que pues es un hecho, hacemos parte de un estándar internacional, nos miden como miden al resto del mundo, y pues en estas pruebas PISA estamos muy mal en áreas como comprensión lectora, matemáticas, habilidades científicas y capacidad de análisis crítico. Entonces hay que mejorar en eso. Y hacer que el modelo pedagógico sea equitativo, inclusivo y de calidad. Y finalmente el incremento de la presencia de las TIC en el aula, la formación de habilidades socioemocionales, la educación personalizada, la educación en valores y la educación ambiental. Todo un reto para las instituciones, para los docentes y para los gobiernos. Muchas gracias. Bueno, ya en el infograma que tenemos ahora a continuación muestro pues la misma problemática y los mismos retos de una manera un poco más gráfica, más colorida. Y bueno, arrancamos aquí la parte central con los problemas y retos de la educación en América Latina. Menciono nuevamente los países que hicieron parte del estudio que realicé yo y pues los problemas más graves, nuevamente los menciono. La falta de apoyo del gobierno, para mí la principal de todas, seguida de la cobertura, la deserción, la preparación de los maestros, la brecha en conocimientos, la violencia en las escuelas, las zonas de riesgo, la gestión docente y administrativa y la inasistencia, que finalmente conllevan a que los niños deserten o no terminen sus estudios o los terminen pues con muy baja calidad. Y el replanteamiento del modelo educativo, que pues como lo dije desde un principio, busca que el niño sea la parte central de la educación y del proceso educativo, que se tengan en cuenta el uso de las TIC, la ciencia y la tecnología, que haya mayor financiamiento, y en la parte derecha que sea equitativo, inclusivo y de calidad, que se actualicen los currículos pues, a las necesidades de la sociedad en la que nos movemos o en la que se mueven los niños, mejoramiento de las pruebas PISA, fortalecimiento a la educación de los niños del campo, del área rural, adaptación a tecnologías emergentes y la formación, o mejor dicho, mejorar la relación entre la formación, la gestión y el quehacer pedagógico. Y bueno, en la parte superior izquierda estaba pues dejé como la manera de resumen, el reto de los gobiernos es cobertura y asistencia y infraestructura e inversión, simbolizados acá pues con estos gráficos. Bueno, y finalmente en la tercera actividad planteada está la línea de tiempo en educación en Colombia. Yo la realicé solo en Colombia y la realicé en un lapso de tiempo entre el 2011 y el 2020. Entonces, en el 2011 aparece la ley 14481 que establece medidas de reparación integral a víctimas del conflicto armado, y en ello se planteaba pues el apoyo a los niños que fueron parte de este conflicto. Después en el 2012 hubo paros y movilizaciones, hubo una masiva movilización de estudiantes en todo el país debido al rechazo generalizado que causaron las propuestas de modificación de la educación superior. Finalmente fue un proyecto que no prosperó. Después el programa ofrecía a estudiantes créditos condonables del 100% para estudiar en universidades, y esto se convirtió finalmente en un proyecto que en Colombia se llama Serpi lo Paga, que ofrece becas a estudiantes de bajos ingresos de universidades públicas y pues privadas. En el año 2014 se observa que Colombia se une a la OCDE, que implica una mayor cooperación y asesoramiento en la materia de políticas educativas, y se menciona el tema de la educación rural como uno de los sucesos más destacados en el proceso de paz. En el año 2015 se hace pública la Ley 1753 o Plan Nacional de Desarrollo, que establece que la educación es el instrumento más poderoso para lograr igualdad social, crecimiento económico, y se compromete a cerrar brechas de acceso y calidad en el sistema educativo entre individuos, grupos de poblaciones y regiones. Casi que me atrevo a decir que el papel aguanta todo y que pues, los gobiernos muestran sus planes de educación y suenan maravillosos, pero pues la realidad es bastante diferente. En el año 2016 se menciona algo que es la generación E, que ofrece becas, créditos educativos para estudiantes de bajos ingresos en el tema de la educación superior. Y luego sale la ley 1911, que es la educación financiera, algo que me pareció muy curioso, y es que se promulga esta ley que establece
la educación financiera como una materia obligatoria en las escuelas de Colombia. Honestamente desconozco en qué escuelas de Colombia se implementó como materia obligatoria la educación financiera, que sería fantástico, pero por lo menos yo, en la escuela, en la institución en que trabajo, en Bucaramanga, Santander, Colombia, no existe ese proyecto de materia obligatoria en el tema financiero. Existen otro tipo de convenios que son más bien con el SENA y la formación de técnicos en carreras técnicas del SENA, pero no una materia obligatoria que sea en educación financiera. Y luego aparece el confinamiento en el año 2020, que trajo consigo efectos fuertes en la educación, profundizando las brechas en el rendimiento académico y aumentando las tasas de deserción y repitencia escolar. Es decir, si los niños no avanzaban cuando estábamos nosotros presentes dentro de un salón de clase, posiblemente con computadores o con alguna herramienta, mucho menos pudieron avanzar estando desde casa. Aquellas personas de bajos recursos que no contaban, por ejemplo, con un elemento para hacer trabajos, para hacer tareas, para estudiar. En mi caso particular, cuando estuve en pandemia, los niños expresaban que de un grupo de 30, por ejemplo, 4 o máximo 6 tenían un teléfono celular de los papás para poder hacer investigaciones o poder hacer algún tipo de aplicación informática, que es en el área en la que me desempeño yo. Ahora, los demás niños pues no contaban con eso, entonces se puede uno entristecer un poco en el sentido de cómo enseña uno tecnología e informática a una persona que no tiene la herramienta para hacerlo. Enseñarlo a través del lápiz y el papel es lamentable. Y bueno, con esto termino mi exposición y bueno, muchísimas gracias.